Hoy Jesús nos habla de cómo tratar a los enemigos. Enemigo, una palabra muy amplia para designar ya sea a alguien que nos desea realmente el mal, que nos quiere dañar la vida de manera completa, pero también en cierto sentido a simplemente esa persona que nos ha hecho un daño, que ha nos ha lesionado en nuestra vida de alguna manera, o por un robo, por una calumnia, por una mentira, por una traición. Esa persona que aunque no nos odie, en el fondo ha pasado por encima de nosotros y no le ha importado el daño que ha hecho en nuestra vida. Y en ese sentido, ¿no? Aunque no es propiamente un enemigo, metemos aquí porque en el fondo es esas personas que nos han hecho el mal. Y la reacción lógica y normal del ser humano es sentir rabia, sentir eh, que debemos pagarle con la misma moneda. Y eso es lo que brota del corazón del hombre. Ya en el Antiguo Testamento, la versión de Mateo lo cita, estaba ese precepto de ojo por ojo y diente por diente, que era un precepto en cierto sentido bueno. ¿Por qué? Porque no era que estuviera pidiendo la venganza, sino que decía, como de todas formas te vas a vengar, no te pases, no le hagas nada más allá de lo que te hizo. Era esa la lógica que seguía el Antiguo Testamento, de decirle a las personas, bueno, si te quitó un ojo, pues tú no le puedes quitar más que un ojo. Era una manera de contener la espiral de la violencia. Pero Cristo va muchísimo más allá. Y hoy nos habla de amar a los enemigos. Hoy nos invita a descubrir un modo nuevo de vencer el mal con el bien, el odio con el amor, el daño con la bondad y el beneficio. Entonces, entra una lógica nueva, algo que la razón, pues, prueba una gran dificultad en comprender y en aceptar. Cristo predicó esto y lo predicó de una manera total, porque no solamente lo hizo con palabras, sino con su propia vida. Cuando leemos esto que nos dice aquí el Señor, de amar a los enemigos y todo lo demás que vamos a ir repasando ahora, nos acordamos perfectamente que es exactamente una descripción de la pasión del Señor Jesús en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, acerca de aquellos que lo llevaron a la muerte y que en ese momento lo insultaban. Pero también dice, bendecid a los que os maldicen. Las palabras de Cristo en la cruz, completamente llenas de bendición hacia sus traidores, hacia aquellos que lo entregaron. Orar por los que te calumnian, lo mismo. Pero después dice, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. ¿No es eso lo que hizo Jesús en el juicio cuando lo abofetearon? Al que te quite la capa, dale también la túnica. Jesús también en el Calvario entregó su túnica, que se la sortearon entre los soldados, la dividieron entre ellos. Al que te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclame. Entonces, vemos que Jesús nos dio el ejemplo. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Principalmente es una forma mucho más elevada de venganza. Permítanme usar esa palabra, aunque propiamente no sea una venganza, pero sí, porque en el fondo, en una situación de conflicto, la tendencia nuestra es pagar con la misma moneda, pero en el fondo es rebajarnos al nivel del que nos ha hecho daño. Aquí Jesús, en cambio, nos invita a subir el nivel de una manera mucho más profunda, de manera que la otra persona tenga que terminar tarde o temprano diciendo, esta persona no es como yo, esta persona es superior a mí, esta persona es mejor que yo.
Y eso cuesta, pero realmente es el modo más completo y más profundo de pagar ante el daño cometido. Entonces, esto, por ejemplo, podemos verlo en el Antiguo Testamento. Hay una historia en la que el rey David, eh, cuando estaba siendo perseguido injustamente por el rey Saúl, que era por pura envidia y por puros celos, quería matar al rey Saúl. El rey David, en un momento entre su huida por tantos lugares para salvar su vida, llega un momento en que por la noche entra en la cueva y encuentra dormido al rey Saúl. Y lo podía haber matado allí mismo y salvar su propia vida. Es más, tenía derecho a hacerlo por salvar su propia vida. ¿Qué hizo el rey David con su espada? Pudiendo matar al rey Saúl dormido delante de él, le cortó un pedazo de su capa, salió de la cueva, se alejó un poco y entonces ya desde lejos llamó al rey Saúl, lo despertó y cuando este despertó le mostró el pedazo de capa, en el cual le dijo, mira, el Señor te entregó a mis manos, yo te tenía delante para matarte, no lo hice, aquí tengo la prueba, estuve ahí al lado de ti, no te maté, yo no soy como tú, yo no soy como tú, yo te perdono. La reacción del rey Saúl fue de una conmoción, de una vergüenza al ver la superioridad moral de su adversario, al sentirse indigno, al sentirse tan bajo, tan ruin. Entonces vemos cómo esto es una modalidad muy superior, que en el fondo es la modalidad que usa el Señor con nosotros, con su misericordia. Por eso dice Jesús, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, que significa que imitemos al Señor. Si tú eres hijo de Dios, que se note que te pareces a tu Padre, porque Dios usa este método con nosotros ante nuestro pecado, quiere avergonzarnos con su bondad, su misericordia. Y por eso el Señor, como dice Jesús, hace llover sobre justos e injustos. Pidámosle al Señor un corazón misericordioso, un corazón como el de Él, que en el fondo hoy no nos da tanto un mandamiento, sino sobre todo nos anuncia qué es lo que podemos obtener si somos hombres, mujeres de Dios, si somos personas de oración. El Señor nos concederá esto, esta capacidad, este superpoder de perdonar y de amar a los enemigos, nos lo concederá en nuestro corazón de manera gratuita, de manera profunda. Que así sea.